Bien, siguiendo la materia, que es lo que es pedagogía didáctica y aplicación al fútbol, vamos a seguir ahora, nos vamos a reducir al día de entrenamiento, ¿cierto? La planificación del día de entrenamiento. Nosotros ya hemos planificado, sabemos lo que es la planificación anual, sabemos lo que es una planificación semestral, mensual, semanal, microciclo, sabemos lo que son los métodos. Bueno, es lógico que ya nos metamos en lo que es el día del entrenamiento, el día del entrenamiento. Que, ojo con esto, porque puede ser que el día de entrenamiento esté dividido en tres partes, a la mañana, dos a la tarde, o en dos partes que pueden ser dos entrenamientos en el día. Pero nosotros lo hemos focalizado principalmente a un solo estímulo por ahora, por día. Se ve bien, ¿cierto? Va pasando las páginas, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a diseñar una sesión de entrenamiento? ¿Sí? Eh, Roberto, ¿vos me estás haciendo alguna pregunta? ¿No? No, no, no. Bien, perfecto. Bien. ¿Cómo diseñar una sesión de entrenamiento? Primero, vamos a definir qué es una sesión de entrenamiento, ¿está? O las tareas del día. Es la unidad mínima, la más básica de la preparación de un entrenamiento. A veces, como decíamos recién, los entrenamientos pueden durar una sola sesión al día o tres o dos. Nosotros nos vamos a focalizar en una sola por ahora. ¿Cómo planificar una sesión de entrenamiento en el fútbol? Bueno, tenemos que tener en cuenta distintos aspectos. Primero, en qué semana de temporada estamos, si estamos en la pretemporada, si estamos en el primer torneo, estamos en receso de mitad de año, si estamos en la segunda etapa, ¿sí? Primero que todo, tenemos que visualizar de qué semana se trata. A partir de ahí, ¿qué día de entrenamiento se trata? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto que cada día tiene un objetivo distinto? También tenemos que observar si va a ser para fútbol infantil, juvenil o mayores, si es fútbol 7 o fútbol 11, si es fútbol femenino o si es fútbol masculino, si los estímulos semanales son 5 días, 4 días, 3 días, 2 días, ¿sí? ¿Qué categoría de equipo entrenamos? ¿De categoría superior, inferior, profesionales, amateur? ¿Sí? Eso es fundamental para poder planificar. Bien. El entrenamiento diario básicamente se divide en tres partes. El inicio del entrenamiento, el desarrollo de la actividad y el momento de cierre. Un entrenamiento hoy día, según la edad, según la categoría y según el nivel, si tiene que ver con el profesionalismo o no, pero un entrenamiento no debería ser, creo yo, menos de 60 minutos ni más de 90 minutos, a lo sumo 100, pero lo que es el entrenamiento en sí no debería exceder los 90 minutos, ¿sí? No debería exceder. Bien. Primero que todo, y todo siempre va a ser según la edad, según el nivel y según la categoría que tengamos estos jugadores, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener alguna cuestión. A edades tempranas lo que vamos a buscar es elevación de ritmo cardíaco y elevación de temperatura corporal. Pero a medida que va creciendo el deportista, el jugador de fútbol, lo que vamos a buscar, obviamente, tiene que ser otras cuestiones. Para eso, el objetivo primordial, el objetivo dentro de lo que es el calentamiento, aparte de la ritmo cardíaco y temperatura corporal, ¿sí? Vamos a tratar de que esa preparación del organismo nos permita mejorar el rendimiento, reducir las lesiones musculares, tendinosas, desgarro y todo eso. Y lo que vamos a hacer es de una intensidad gradual para no acumular ácido láctico. O sea,
para que la entrada en calor no termine siendo una preparación específica, digamos, y con grandes riesgos, ¿no? Esa entrada en calor, ese calentamiento, nosotros lo vamos a dividir en dos partes, una preparación general y una preparación específica. La preparación general tiene mucho que ver con esto, con el ritmo cardíaco, la estimulación corporal, distintas partes del cuerpo, algo muy general, ¿no? Donde tiene que haber introducir la parte de fuerza, resistencia, trabajo, movilidad articular, estiramiento, todo. Y después una preparación específica que tiene que ver principalmente al objetivo que nosotros nos vamos a plantear con respecto a a la actividad del día, ¿cierto? Con respecto a la actividad del día. Seguimos. Y acá la entrada en calor no debiera pasar, obviamente, entre los 10 y 30 minutos. ¿Por qué decimos esto de que no debería ser menos de 10 ni de más de 3? Porque a edades tempranas, ¿sí? La entrada en calor, a edades tempranas, arranca allá a los 5 minutos. Nosotros vamos a ver que el deportista a edades tempranas ya está con un ritmo cardíaco acelerado a partir de los 5 minutos. Vamos a ver que su carita se va poniendo roja, que va entrando en calor a partir de los 5 minutos, ¿no? Pero obviamente a nivel profesional cada vez la entrada en calor es mucho más importante en tiempo, ¿no? Porque no solamente se busca una entrada en calor general, sino vamos específico y dentro de lo que es específico, muchas veces, principalmente antes de los partidos, lo que hacemos algunos trabajos tácticos, con mucha activación, que pueden ser un 5 contra 5, donde el arquero trabaje también en su espacio. Bueno, nosotros ya cuando se profesionaliza un poco, ya la entrada en calor es mucho más específica, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos parte inicial, la entrada en calor? Después hay una parte principal, que la parte, digámosle así, son todas importantes, que es la que tiene más volumen en tiempo, ¿sí? Principalmente en esa parte principal buscamos objetivos técnicos, tácticos, objetivos físicos, ¿sí? O el objetivo de todo, lo técnico, táctico y físico, ¿cierto? Y utilizamos diferentes métodos. Nosotros en esa parte principal no nos vamos a focalizar a la parte física, porque somos entrenadores y lo vamos a focalizar en lo que es la parte técnica, táctica y estratégica. Dentro de esa parte principal vamos a desarrollar ejercicios técnicos con un método analítico, a través de la repetición, donde pueden participar uno o dos jugadores, donde van a trabajar la técnica. ¿Qué técnica? La técnica que vamos a necesitar para el concepto táctico del día de entrenamiento. Después de trabajar esa técnica, supongamos que la técnica elegida en ese día es el control y el pase. Después vamos a trabajar ejercicio, ¿eh? También métodos analíticos, también con o sin rivales, o sin oposición, a través de drills. Por ejemplo, nosotros ya hicimos el trabajo de control y pase, el ejercicio que sigue podría ser un recorrido por un espacio haciendo pases constantemente o realizando alguna situación con oposición pasiva, donde hagamos una serie de pases y tiremos un centro lateral y busquemos la pelota para definir. Después de esa sección pasamos a un juego ampliado, reducido, o sea, teniendo en cuenta la técnica que era el control del pase, después hicimos unos drills con un método global, que tiene que, cuando hablamos del método global, ya lo vamos a hablar un poquito, tiene que ver con alguna situación de juego. Dijimos drills. Bueno, ahora, en la tercera parte de esta parte principal, vamos a aplicar lo que aprendimos con el método analítico, lo que hicimos con el método global, o los drills, para meterlo en
un ejercicio ya, un juego de aplicación reducido. Entonces hicimos control y pase, después hicimos, podemos haber hecho ejercicio 3 contra 2 con pases, paredes, pases al tercero, con desborde y centro, y después nos vamos al reducido. En ese reducido tenemos que utilizar todo lo que aprendimos anteriormente. Después de ese reducido, pasamos a un juego ampliado, que puede ser formal, ¿sí? Y ahí finalizamos la actividad de la parte principal. Duración entre 40 y 60 minutos. Sumándole los 15 minutos de entrada en calor que generalmente se hace, más el cierre, vamos a estar cerca de los 90 minutos. Podemos pasarnos un poquito. Y como tercera parte dijimos inicio, entrada en calor, parte principal la segunda parte, y parte tercera parte es la vuelta a la calma. ¿Se acuerdan que cada día tenía un objetivo distinto la vuelta a la calma? Bueno, ese día también. Pero no debemos olvidar que la vuelta a la calma también tenemos que trabajar ejercicio de baja intensidad para volver a recuperar ese músculo que trabajó, y también deberíamos hacer algún tipo de análisis, charla. No debería pasar los 10 minutos de estiramiento, 15, si nosotros hemos planificado que después 20, vamos a hacer una charla, podemos llegar a 30 minutos, pero lo más importante es ese trabajo físico de recuperación que va a durar entre 10 y 20 minutos. En el trabajo de la planificación tenemos que siempre considerar algunos objetivos, ¿sí? El objetivo de la sesión puede ser objetivos técnicos, tácticos, estratégicos, físicos, psíquicos y social. ¿Estamos? Solo podemos, o deberíamos más que todo, en un entrenamiento diario, tener en cuenta estos objetivos para poder trabajar de forma integrada. Es fundamental el día de hoy trabajar de forma integrada. Les recuerdo, ya no se trabaja de forma separada la parte física, la parte técnica, la parte táctica. Hoy tratamos de hacer un todo, pero obviamente que si hay alguna capacidad física que haya que prestarle mayor atención, y seguramente vamos a tener que separarnos de este trabajo integrado, ¿no? Otra de las cosas que son fundamentales es en qué condiciones vamos a desarrollar nuestro trabajo, ¿sí? Y entonces ahí vamos a nombrar algo, los espacios. Es fundamental que antes de comenzar el entrenamiento ya tengamos todo preparado. El terreno, los elementos, todo preparado. Tenemos que tener en cuenta cómo vamos a distribuir los jugadores, vamos a tener que tener en cuenta los materiales, balones, los fútbol, vamos a dividir los grupos. Bueno, vamos a ver el tema de las pecheras, de los pecheras de distintos colores, materiales. Bueno, todo eso lo tenemos que tener preparado. El estado de los jugadores es importante. Considera los jugadores que jugaron el partido anterior, los que vienen de lesiones, los que han sido expulsados. Vamos a evaluar el nivel de rendimiento, ¿sí? Y otra de las cosas también para planificar que vamos a tener en cuenta es la duración del entrenamiento que vamos a disponer. Sabemos que generalmente los días miércoles son los días con más volumen de entrenamiento. Dentro de la metodología de ejercicio, ¿sí?, del día de entrenamiento, siempre lo vamos a relacionar a lo que nosotros pretendemos ver en el partido del fin de semana o de mitad de semana. Y vamos a utilizar métodos generales como el global y el método analítico. Vamos a estar utilizando, vamos a jugar y vamos a hacer una fusión constantemente de ellos dos. Siempre es importante utilizar los dos métodos, porque de alguna forma esos dos métodos nos van a permitir el desarrollo técnico individual y el desarrollo técnico colectivo, con todas las capacidades que hemos nombrado, más y principalmente también con la capacidad cognitiva que nos permite el desarrollo del entrenamiento diario. Cuando hablamos del método global, que recién comentábamos, el método global ustedes lo tienen que relacionar
estrictamente a lo que son los entrenamientos relacionados al juego mismo. ¿Eh? Todo lo que nosotros haya situación de juego, donde haya dos equipos que se enfrenten. Bueno, a eso le decimos un método global, porque está la situación de juego, está arriba. El global pura, ¿sí? Que generalmente utilizamos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, un arquero, tres defensores, cinco volantes versus un arquero, tres delanteros, dos volantes, dos volantes y tres delanteros. Y dejamos jugar, dejamos que suceda todo lo que sucede en un partido de fútbol en ese método global. Podemos trabajar en ejercicios reducidos o ampliados y dejamos que fluya la actividad como es, como debería ser muchas veces, que es una cuestión natural. Después tenemos el método global con polarización de atención. Lo que vamos a tratar de trabajar es un aspecto, ¿sí? De ese entrenamiento. Entonces, volvemos al ejercicio anterior, pero ahora le pedimos, para que trabajemos con atención a algún objetivo, que todos deben presionar la salida. Ambos equipos deben salir. Entonces se trabaja la presión a través de un método global que es principalmente polarizando una capacidad táctica que nosotros necesitamos desarrollar. Y por último, tenemos el método global modificado en situación real, ¿sí? Que en este caso, para darle un ejemplo, es por ejemplo cuando manejamos una situación. Trabajamos un aspecto ofensivo, pediremos primero a los jugadores que limitaremos a esos jugadores, por ejemplo, a dos toques como máximo, les vamos a permitir regatear dentro de del área, podemos trabajar con diferencias de cantidad de gente, con más defensores, con menos defensores, ¿sí? Vamos a focalizar ya el ejercicio o en una condición técnica o en un sector de la cancha. Y después pasamos al método analítico, que es el primer método, permiso, que el método analítico usted lo tiene que relacionar principalmente en el aspecto individual y a veces que utilizamos a un compañero para poder desarrollar esa técnica, por ejemplo. Este método analítico se aísla totalmente del juego y lo trabajamos sin ningún tipo de oposición. ¿Sí? Y trabajamos solamente conceptos técnicos. Pueden ser algunos conceptos tácticos o físicos, pero es solamente uno. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, podemos trabajar contra la pared, haciendo pases, controlo el pase, controlo y la pared me devuelve el pase, tac, 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 y eso es un método analítico. Analítico puro, ¿sí? El entrenador aísla totalmente, ¿sí? La parte de la situación jugada, por ejemplo, enseñanza de cabezazo. Y acá damos un ejemplo. Comenzamos haciendo solo acción de impulsar el tronco hacia adelante, ¿sí? De atrás y hacia adelante. Y es solamente descomponer el movimiento en la mínima expresión. ¿Eh? Entonces, yo solamente le tiramos el balón y el jugador debe hacer el gesto de movimiento del tronco. Eso es un análisis, en análisis puro, analítico puro. Después, otro analítico puro secuencial es cuando le damos la posibilidad al niño un orden secuencial. Primero me paro, llevo el cuerpo hacia atrás, tomo impulso, salto, llevo el tronco hacia adelante y le voy secuenciando todo ese proceso. Y por último, ¿sí? Ese análisis progresivo, ¿sí? Que lo empezamos a enseñar del suelo. Bueno, ahora el suelo con la rodilla, solamente movimiento de tronco. Después una pierna y le vamos llevando. Es muy parecido al secuencial, ¿sí? Pero el secuencial hacemos todo el movimiento completo. Progresivo vamos de a poquito también. Bien.
Eh, con respecto a los entrenamientos, ¿sí? Que utilizamos métodos globales y métodos analíticos, es muy importante algunas características que para mí en los días de entrenamiento, tanto para niños y para jugadores, tienen que ser fundamentales. Tiene que ser dinámico el entrenamiento. Para eso yo tengo que preparar el campo de entrenamiento con tiempo, antes de que lleguen los jugadores. Y tener disposición todo lo que es la hidratación cerca, que no tengan que hacer 100 metros para tomar agua, que esté cerca. Y las pausas, cumplirla exactamente. 2 minutos, 3 minutos, 30 segundos, cumplirla y ser dinámico. Es muy importante que antes de empezar el entrenamiento se le informe qué voy a enseñar y qué vamos a hacer. Eso va a desarrollar también la memoria. Usted le van a decir al niño, hoy vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y van a tener que cumplir. Porque si usted le dice, vamos a hacer esto, 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 y aparte y vamos a jugar al fútbol, y usted después no juega al fútbol, se lo van a estar haciendo, se lo van a estar recordando. Pero también es cierto que cuando yo trabajo de esta forma, al otro día, cuando el niño vuelve a entrenamiento, le dice usted, vio que lo que hicimos ayer, bueno, ahora le vamos a dar continuidad. Y eso va desarrollando la memoria, va aprendiendo y va desarrollando la parte cognitiva de ese aspecto. ¿Sí? Bien. Entender que en los entrenamientos tenemos que enseñar. El error es parte del aprendizaje, pero también el acertar es parte del aprendizaje. Entonces, no focalizarse solamente en el error, sino también decirle al jugador las cosas que hacen bien. Es importante entender también que hay respuestas que por sí solo los jugadores y las jugadoras no encuentran ni se dan cuenta. Ahí estamos nosotros. Por eso, nosotros somos los entrenadores y lo que enseñamos. Todos los días, tanto los niños como los jugadores deben aprender algo. O si no, afirmar conceptos. Y si no, desarrollar capacidades, mejorarlas también. Y una de las cosas muy importantes para no olvidarse, el jugador, jugadora de fútbol, se inclina hacia el conocimiento del entrenador. Es importante que nosotros tengamos conocimientos cada vez que planifiquemos y sepamos qué estamos enseñando y para qué y por qué lo hacemos. Los invito a realizar el entrenamiento, ya sea profesional o de niños o de jóvenes, basando siempre el entrenamiento en el juego, descubriendo cosas nuevas, donde yo puedo fusionar distintos, porque vieron que hoy el fútbol femenino ha crecido tanto y ustedes me dicen, pero ¿cómo yo voy a trabajar el fútbol femenino con el masculino? Bueno, hay un momento en los entrenamientos tenemos que hacer, si tenemos la posibilidad de dos categorías de mayores, dos categorías de niños, que se enfrenten, también vamos a estar ahí socializando y respetando y vamos a estar trabajando también conceptos técnicos y tácticos. ¿eh? Yo pido siempre que se desarrolle la parte cognitiva que tiene que ver con el pensamiento de por qué y para qué lo hacemos. ¿eh? Y obviamente siempre propongo yo que los entrenamientos sean con elementos. Siempre tiene que estar la pelota, siempre. Ahora le voy a mostrar un poco un orden que yo le doy a los entrenamientos, ¿sí? Puede ser cualquier día, ¿no? Pero una cosa importante, planificación y orden. Siempre tiene que tener planificación y el campo de juego de entrenamiento ordenado. Es muy importante que todo pase con un 70% por el juego y un 30% por la técnica. Es importante que ustedes tengan en cuenta que van a enseñar, tener en cuenta el aspecto y la colaboración interdisciplinaria de los preparadores físicos, entrenadores de arqueros, kinesiólogos, tenerlos en cuenta. Es importante tener pocas pausas para que el jugador esté concentrado, tenga atención, no se disperse y haga el entrenamiento con mucha dinámica. Es importante la variedad de juego, del ejercicio, eso seduce, eso enseña y eso lo hace pasar bien el entrenamiento al jugador, jugadora.
Siempre, si va a haber una competencia dentro de lo que es el entrenamiento, tiene que ser a medida. Si la competencia es desigual, frustra y desestimula al jugador y a la jugadora. Pero si y si la competencia es muy exigente, también frustra porque no le sale. Y si es muy tranquila, aburre. Entonces nosotros tenemos que buscar la competencia a medida. ¿Eh? Es importante que tanto en los ejercicios como el formal y no formal, que haya goles, estimulen que haya goles. Con eso se ganan los partidos. Bien. Y sobre todo que sea divertida, que sea divertida. Tener en cuenta en el entrenamiento el volumen, la intensidad y la densidad. El volumen es muy fácil, lo medimos en cantidad de series, repeticiones, en cantidad de peso, pero lo más fácil que le va a resultar es medirlo en tiempo. Dijimos que los miércoles, cuando se juega los sábados o domingos, o generalmente el miércoles y jueves, son los días con mucho volumen. ¿Cómo lo medimos? Con el tiempo. Es el día de entrenamiento más largo. Cuando hablamos de intensidad, tiene que ver el ejercicio bien hecho y lo más rápido posible. Eso le va a dar intensidad. Eso va a producir quizás algunos errores si hay una falta de técnica o una falta de conocimiento. Nosotros tenemos que procurar que el ejercicio sea con intensidad, pero que se resulte bien. Cuando decimos que tiene que ser con densidad, tanto el esfuerzo, ¿sí?, como la pausa deben ser equilibradas. Tanto el esfuerzo tiene que tener su posibilidad de recuperación. Entonces, siempre que planifiquemos, no es lo mismo un ejercicio de 3 minutos con una recuperación de 1 minuto. Una recuperación que no es una recuperación al 100%. Si yo hago un esfuerzo de 3 minutos, la recuperación del 100% debería ser 3 minutos. Y no es lo mismo en esa pausa recuperar estirando que ir a tomar agua. Ya lo vamos a ver, son pausas activa y pasiva. ¿Cómo armamos un ejercicio? Tenemos en cuenta una frase que yo siempre digo, DIRPA, duración del ejercicio, intensidad del ejercicio, la cantidad de repeticiones, la cantidad de pausa y la acción en la pausa. Una vez que terminamos el PDF, nos vamos directamente a DIRPA. ¿Estamos? Y le voy a enseñar bien lo que es el DIRPA. Bien. Y acá de forma de Liverpool, periodo precompetitivo, macrociclo 1, que puede ser de 6 meses, día 15 del 7, sesión 12, o sea, 12 días de entrenamiento. Mesociclo, primer mes, hora 10 de la mañana. Entrenadores, Jürgen Klopp, creo que los conocen, y microciclos son 2 microciclos y un solo campo. Material, picas que son clavijas, ¿sí? Los conos así, los conos chinos son las tapitas, balones, mini postes, valla, arco, peto. Petos son, a ellos les llaman peto a las pecheras. Y acá, miren, una parte principal, transición ofensiva, objetivo general, objetivo específico y contenido de un ejercicio. Tarea 2, esta es la tarea 1, tarea 2, igual, con objetivos, tarea 3, tarea 4 y objetivo específico. Bien, van a tomar una hoja y van a poner cómo armar un ejercicio y van a poner duración, intensidad, repetición, pausa, acción, el pausa. Nos quedan unos minutitos, vamos a salir y vamos a ingresar de vuelta. Bien. DIRPA, perfecto. Muy bien, Agu, si te parece, salimos y entramos de vuelta. ¿Sí? ¿Se me escucha ahí? Sí, salimos y entramos de vuelta por el mismo.
Dale, ¿sí? hacemos eso.